Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Joseph Roy Metheny, también conocido como el caníbal de Maryland, de Baltimore. Vi un titular que decía el caníbal hamburguesero y tiene una razón que vamos a ver hoy. Una cosa antes de empezar es que tienen las remeras y buzos del canal ahí abajo en la tienda internacional que les dejo en la descripción. Ahí arriba en la que está en pantalla tienen el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él era Joseph Roy Metheny. Nació el 2 de marzo de 1955 en Estados Unidos, pasando la mayor parte de su tiempo en Baltimore, Maryland. Los abogados de Metheny, una vez que ya estaba siendo juzgado, dijeron que él había sido descuidado por su familia cuando era apenas un niño, que su padre era un alcohólico que murió en un accidente automovilístico cuando tenía apenas 6 años, y que su madre había descuidado a sus 6 hijos mientras trabajaba en turnos doble fuera de la casa. Metheny dijo que sus padres a menudo lo enviaban a vivir con otras familias, en lo que él mismo describió como algo parecido a hogares de acogida. Metheny además afirmó falsamente que su madre estaba muerta. Su madre, todavía viva, dijo que eran algo pobres y que tenía que trabajar duro como camarera y conductora de camiones de comida, pero les había dado a sus hijos una vida familiar normal y los niños nunca habían pasado hambre ni habían sido ingresados en hogares de otras familias, como Metheny afirmaba. Ella dijo que Metheny era un estudiante por encima de la media, siempre educado, y que en esencia era una buena persona. Básicamente contradecía todo lo que su hijo decía, afirmando que él era inteligente y que había tenido una buena infancia. Metheny se unió al ejército de los Estados Unidos cuando cumplió 18 años en 1973. Su madre dijo que había servido en Alemania, aunque afirmó que había cumplido una gira en Vietnam y se había vuelto adicto a la heroína mientras estaba en una unidad de artillería ahí. Su madre, sin embargo, dijo que no tenía ningún recuerdo de él sirviendo en Alemania, y las circunstancias de su servicio fueron reportadas como no verificadas más tarde en informes de prensa. Es decir, que Joe Metheny mintió otra vez y no se sabe realmente dónde estuvo en ese tiempo o qué partes de su historia, la historia que cuenta, son verdad. Metheny rara vez se comunicó con su madre después de unirse al ejército. Con todo esto que les dije, la verdad es que no sé y no puedo asegurarles de dónde viene toda la maldad que van a ver ahora. Tal vez su madre mintió y él realmente la pasó mal, o fue abusado por alguien de quien ella no tenía idea durante su infancia. O tal vez simplemente era una mala persona, porque este caso es increíblemente cruel y asqueroso. Irónicamente, Metheny era conocido como Tiny o pequeño, chiquito en la década de 1990, ya que era muy alto, tenía una complexión grande y además sobrepeso. En la época en la cual todo esto comienza a ocurrir, él había estado pasando tiempo en bares, viviendo con bandas de hombres sin hogar en campamentos improvisados al sur de Baltimore y gastando casi todo su dinero en distintas clases de sustancias ilegales. Sin embargo, tenía un trabajo estable como conductor de montacargas y fue descrito por la mayoría de las personas que lo conocían como una persona inteligente, un hombre bien hablado y muy educado. Al parecer su madre en esa parte no mentía, pero claramente Metheny tenía secretos perversos. Joe Metheny había conseguido trabajar en Joe Stein & Son Pallet Company, donde tenía todo el espacio disponible para hacer lo que quisiera. Con esto me refiero a que le había insistido a su jefe con vivir en un tráiler de una sola habitación en el predio de la compañía, la cual era bastante grande. Estaba cercada con púas y tenía una zona boscosa al lado. Perfecto para un criminal de su calibre. Además, Metheny tenía una fijación por las prostitutas. Uno de los beneficios adicionales que Metheny tenía en la fábrica y el patio de almacenamiento era su negocio paralelo. Además de operar el montacargas y ocuparse de alguna que otra cosa, Metheny hacía sándwiches de carne o carne asada y los vendía desde su remolque, el cual estaba ubicado justo en la entrada del enorme patio cercado. Ahí podía darle de comer a los trabajadores del lugar y también a las personas que pasaran por ahí, casualmente. Básicamente hacía sándwiches o hamburguesas de carne. Y como digo, la gente lo percibía como una persona bastante normal, bastante tranquila,
tranquila e inteligente, por lo cual probablemente lo que vino después no se lo esperaba a nadie. Al parecer, alguno de estos clientes dijo en un momento que la carne sabía rara, pero Metheny sostenía que era porque no era carne de vaca, sino de cerdo. Resulta que no hay mucha diferencia entre el cerdo y la carne humana, según él. En un momento de su vida decidió que todas estas cosas entonces le serían útiles, aunque como digo, no pudo tener la certeza de si fue todo una casualidad que lo favorecía o si había planeado buscar un trabajo como ese para tener el espacio necesario. Lo que sí sabemos es que le insistió a su jefe para poder vivir ahí, y él aceptó porque pensó que sería una forma más barata de tener seguridad, y con la apariencia de este hombre nadie querría acercarse. Y mientras nadie se lo esperaba, Joe Metheny asesinó a Kathy Ann Magaziner en 1994. Ella era una mujer de 39 años que había sido condenada por prostitución. Él enterró su cuerpo en una fosa poco profunda en el lugar de la fábrica donde trabajaba. Dicho cuerpo permanecería ahí durante más de 2 años. Más tarde dijo que la había estrangulado y que desenterró su esqueleto 6 meses después, metió su cabeza en una caja y la tiró a la basura. Metheny fue juzgado por asesinato en un caso diferente en 1995, por presuntamente matar a Randall Brewer y Randy Piker con un hacha en un campamento en el que usualmente vivían personas sin hogar, debajo del puente de la calle Hanover en Baltimore. Hubo disputas que involucraron a grupos de rivales de vagabundos y uno de ellos, Larry Amos, robó el arma homicida y la usó para matar a otra persona, Everett Dowell. Los cuerpos serían descubiertos recién el 2 de agosto de 1995. El mismo día en que Dowell fue asesinado. Amos fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado y se declaró culpable del cargo menor de homicidio. Fue puesto en libertad tras cumplir 1 año y 9 meses de una condena de 8 años. Obviamente en todo esto Metheny había estado involucrado, sin embargo, un jurado concluyó en julio de 1996 que no había pruebas suficientes para condenarlo. Más tarde, sin embargo, admitiría él mismo que era culpable del asesinato de Brewer y Piker. Sin embargo, en ese momento lo dejaron libre sin ninguna clase de consecuencia. Es entonces cuando se encuentra con Kimberly Lynn Spicer a mediados de noviembre de ese año, en un bar. 2 años más tarde, una mujer llamada Barbara McWilliams testificaría que vio a Kimberly en ese mismo bar, pidiéndole de manera nerviosa que la llevara. Esta mujer le dijo que no al principio porque no la conocía. Ella relata que antes de irse del bar, vio a Kimberly afuera con Joe Metheny. En ese momento finalmente les ofreció llevarlos hasta la fábrica donde Metheny trabajaba y vivía. Bárbara llevó a los dos a este lugar sin saber que sería la última noche de esa joven con vida. Metheny mató a Spicer en 1996 apuñalándola con un cuchillo. Secuestró también a Rita Kemper el 8 de diciembre de 1996 e intentó abusar de ella. Según los fiscales, compartió un poco de drogas con Kemper en el remolque donde vivía en el sitio de la fábrica. Ella se negó a tener relaciones sexuales con él y salió corriendo del lugar. Por lo que Metheny la persiguió, la golpeó, la arrastró de regreso al remolque y luego le bajó los pantalones e intentó abusar de ella. Kemper más tarde diría que había intentado asesinarla diciendo: "Te voy a matar y a enterrarte en el bosque con las otras chicas". Ella escapó por una ventana del remolque y huyó a los oficiales de policía del área a contarles todo lo que había pasado. Metheny después le pidió a un amigo que lo ayudara a enterrar el cuerpo de Spicer, que había estado en la fábrica, escondiéndolo ahí, desde que la había matado un mes antes. Este amigo denunció eso a la policía el 15 de diciembre de 1996 y Metheny finalmente fue detenido y acusado de asesinato ese mismo día. Su jefe, Joe Stein Sr., fue detenido con Metheny cuando salían de una fiesta de Navidad y fue acusado como cómplice después del hecho por presuntamente disponer de ciertas pruebas. Stein logró pagar la fianza, pero fue arrestado de inmediato al día siguiente bajo el cargo de ser un delincuente en posesión de una pistola. Tenía condenas anteriores por incendio y robo, 10 años antes, que le prohibían a Stein poseer un arma, por lo cual estaba incumpliendo con eso. William Ashbrook fue la persona que le informó al FBI que Metheny lo llevó a ver un cadáver. Entonces, después de esto, el FBI proporcionó fondos para la rehabilitación de Ashbrook por sustancias. Para ayudarlo fueron alrededor de $25.000. A su vez también proporcionaron $94.000 para cubrir el costo de Joe Stein Jr. y su familia para entrar en protección de testigos después de que comenzó
comenzó a volverse en contra de su padre y a cooperar con la investigación federal. La policía se esperaba tener que hacer una operación bastante dura para llegar a Metheny, debido a cómo se darán cuenta su gran tamaño y el hecho de que sabían que era una persona violenta. Esta combinación les decía que sería difícil llevárselo. Por el contrario, al llegar no solamente se entregó bastante fácil, sino que además comenzó a confesar. Metheny también habló de otros asesinatos, así como el de Spicer. Condujo a la policía a la tumba poco profunda donde había vuelto a enterrar los restos decapitados de Magaziner. Y gran parte del cráneo faltaba, pero la policía pudo identificar a Magaziner a partir de los registros dentales. La policía dijo que él elegía a jóvenes trabajadoras sexuales blancas que eran adictas a distintas sustancias. Los asesinatos también involucraban brutales agresiones sexuales. Durante la confesión también admitió haber matado a otras 3 prostitutas a lo largo de Washington Boulevard en Baltimore, aunque no había pruebas de la mayoría de estos delitos, aparte de su confesión. Por otro lado, él afirmó haber estado buscando prostitutas adictas como parte de su venganza. Era un intento para encontrar y hacerle lo mismo a su ex esposa, quien se había llevado a su hijo cuando lo dejó. Justamente, según él, es por esto que mató a esos 2 hombres que vivían debajo de un puente, porque pensó que eran conocidos de ella. Dijo que había tirado cadáveres al río Patapsco y que nunca fueron encontrados. El diario Baltimore Sun informó en 1997 que no estaba claro cuán veraces eran sus afirmaciones sobre la cantidad de personas que había matado. El cálculo era alrededor de 10. Su abogado, defendiéndolo por supuesto, dijo que estaba arrepentido y que las sustancias y el alcohol habían cambiado su personalidad y lo habían vuelto violento. Lo que causó más asco en la gente que veía el caso no era solamente que matara, sino lo que hacía después, y por lo que probablemente están viendo este video ahora. Una forma para él de borrar la evidencia y hacer 2 cosas a la vez era conservar la carne y prepararla en su remolque para dársela a sus compañeros de trabajo y a las personas que pasaban por ahí si querían comprar una hamburguesa o un sándwich. La verdad es que solía cortar a sus víctimas, sacarles las partes más carnosas, dejarlas en una heladera, procesarlas, mientras que enterraba los cuerpos o lo que quedaba de ellos en tumbas poco profundas en el patio de su trabajo, y después combinar la carne procesada con cerdo. Ahí entonces preparaba la comida. Cabe aclarar que no lo hizo con todas sus víctimas, pero sí es algo que comenzó a hacer después de la 3ª o 4ª. Pensó que era una forma bastante eficaz de hacer 2 cosas a la vez, como dije antes, y parecía, según lo que contó, disfrutar del hecho de que la gente no se diera cuenta de que estaban comiendo humanos. La verdad es que teniendo en cuenta cómo mató a la gente que estaba debajo del puente, me es difícil creer que no había matado antes. Por lo tanto, el conteo de las víctimas es muy impreciso. Lo hizo al parecer con tanta naturalidad y se deshizo de los cadáveres tan fácil que es muy llamativo que sea la primera vez que mataba personas. Pero bueno, probablemente nunca sepamos cuál es la verdad. Finalmente fue juzgado en 1997 en el caso Kemper y condenado a 50 años por secuestro e intento de agresión sexual. Fue absuelto por intentar asesinarla. En un principio fue condenado a muerte en 1998 por el asesinato de Spicer. En su audiencia dijo que cometió asesinatos porque lo disfrutaba, que se drogaba mientras lo hacía y no tenía ninguna excusa por su comportamiento, que en realidad lo hacía solamente porque lo disfrutaba. En agosto de 1998 entonces se declaró culpable de asesinar y robar a Magaziner y los fiscales también solicitaron la pena de muerte en ese caso. Sin embargo, recibió una sentencia de cadena perpetua de manera unánime por el jurado. Su sentencia de muerte fue anulada en el 2000 y la sentencia por el asesinato de Spicer fue reducida a cadena perpetua sin libertad condicional. Y así pasó el resto de su vida en la cárcel. Como dato extra, era tan grande que no le entraban las esposas normales. A la policía se le dificultaba bastante retenerlo. Metheny terminó confesando que había matado por lo menos a 10 personas, aunque se calcula que en realidad serían 13, pero como dije, no se puede estar 100% seguro de si esto es cierto o no, o si fueron muchas más. Todavía está en internet el testimonio de Metheny sobre lo que pasó según él, y es largo, bastante largo. Así que se los voy a leer, pero en una versión un tanto reducida con los puntos más importantes, al menos a mi parecer. Para empezar, les contaré sobre mí en el momento presente, encerrado en prisión. Tengo 48 años, peso alrededor de 200 kilos y no todo es grasa. Llevo casi 8 años encerrado, pero cuando uno ha sido sentenciado a un par de cadenas perpetuas sin libertad condicional, el tiempo ya no importa. No tengo ningún problema con estar encerrado porque nadie me puso aquí más que yo.
y merezco estar justo donde estoy, porque tuve 12 jurados respetuosos de la ley que me lo dijeron en un par de casos diferentes. Maté a 7 personas, 3 hombres y 4 mujeres. A 2 hombres los corté con un hacha debajo de un puente en el sur de Baltimore. Me declararon inocente por ellos porque no pudieron probar que lo hice. Debajo de ese mismo puente también maté a 2 mujeres y un hombre que estaba pescando, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Le mostré a la policía donde los puse unos 3 años después, pero no pudieron encontrarlos, entonces no me dieron cargos por ellos. Comenzó como una venganza, pero terminó como una pasión por el sabor de la sangre y la abrumadora sensación de poder que uno obtiene por quitarle la vida a otro. En la parte siguiente hay varias malas palabras, pero son parte del relato, así que las voy a dejar, aunque saqué algunas de las más violentas. Todo comenzó en julio de 1994. Estaba en el trabajo, era camionero. Estaba trabajando horas extras esa noche. Luego me bajé y me fui a casa como siempre, pero cuando abrí la puerta y encendí la luz, noté que no había nadie allí. Mi vieja señora se había llevado todo, incluido mi hijo, y me dejó. Su partida no fue mi problema, pero se llevó a mi hijo de 6 años con ella. Era una adicta al crack y una mierda sin valor. Le habría pagado para que saliera de mi vida. Todo lo que tenía que hacer era llevar a mi hijo a la casa de mi madre y podría haber tenido todo lo demás y haberse ido. Me enteré unos 6 meses después que se había mudado al otro lado de la ciudad con un imbécil que la tenía vendiendo su culo por drogas. Los arrestaron por drogas y se llevaron a mi hijo por negligencia y abuso infantil. No tenía ninguna posibilidad de ir a los servicios sociales y tratar de que mi hijo volviera debido a mis antecedentes penales. Es durante esta época justamente en que su hijo está en casas de adopción. Así que me encargué con el odio que tenía por estos dos que perdieron a mi hijo de ir a buscarlos. Me enteré por alguien que estaban debajo de ese puente, drogándose con unos hijos de puta sin hogar que vivían ahí. Fui allí abajo buscándolos. No estaban ahí, pero los 2 hijos de puta sin hogar con los que se drogaron, sí. Esa misma noche traje a la primera prostituta bajo ese puente. La drogué y estaba tratando de sacar la información sobre el paradero de mi exmujer. Actuó como si no lo supiera, así que la golpeé, violé y maté. La puse en unos arbustos y fui a atraer a la segunda perra allí. Le hice lo mismo que a la anterior, pero cuando estaba a punto de tirarla a los matorrales con la otra, noté que un viejo negro estaba mirándome. Agarré una tubería de acero, corrí hacia él y le dejé la cabeza abierta. Puse a los 3 en el río. Esa fue una noche muy ocupada para mí, 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas. Me lavé en ese río y limpié la escena del crimen tanto como pude. Luego me fui. Volví y convencí a mi antiguo jefe para que me devolviera el trabajo en la empresa. Atraí a 2 prostitutas más hasta mi remolque, maté y descuarticé sus cuerpos, corté la carne, la puse en unos contenedores de plástico y luego los coloqué en el congelador. Enterré los restos en varias tumbas poco profundas en un pequeño bosque detrás de la empresa. Durante las próximas 2 semanas, los fines de semana, abrí un pequeño puesto de carne a cielo abierto. Tuve auténticos sándwiches de roast beef y cerdo y, por qué no, estaban muy buenos. Los gustos del cuerpo humano eran muy similares a los de la carne de cerdo. Si los mezclas, nadie notaría la diferencia. Todo iba bien hasta que me quedé sin mi carne especial. Así que atraje a otra perra a mi remolque, la metí allí y comencé a arrancarle la ropa y a golpearla como el infierno. Ella estaba gritando, pero no había nadie alrededor para escucharla excepto yo, y seguí riéndome de ella. Me di vuelta por una fracción de segundo y ese fue mi error, porque salió corriendo por la puerta antes de que pudiera llegar a ella. Había una pila de tarimas de madera junto a la cerca de unos 3 metros de altura. Esa perra escaló esos palés como un mono, saltó la cerca y corrió hacia la carretera principal, donde un tipo en una camioneta la recogió y la llevó a una gasolinera cercana, donde llamaron a la policía. Hice que se volvieran locos en la empresa que excavaba los restos de esas 2 perras allí, porque enterré sus restos en 7 agujeros diferentes. Lo único por lo que me siento mal en todo esto es que no pude asesinar a los 2 hijos de puta que realmente buscaba, y esa es mi ex dama y el bastardo con el que se enganchó. Bueno, esa es mi historia, horrible pero cierta. Así que la próxima vez que estés conduciendo por la carretera y veas un puesto de carne a cielo abierto que nunca has visto antes, asegúrate de pensar en esta historia antes de comer un bocado de ese sándwich. A veces nunca sabes a quién estás comiendo. Por último, fue encontrado muerto en su celda de la cárcel en la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland, el 5 de agosto del 2017 a la edad de 62 años. Técnicamente entonces murió hace poco, vivió
todo el resto del tiempo en la cárcel y no creo que haya dicho en algún momento que se arrepentía de lo que hizo, porque como ya vieron, él decía que no tenía ninguna excusa y que simplemente le gustaba hacerlo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Recuerden que tienen las remeras, buzos y otras cosas del canal ahí abajo en la descripción. Es internacional, cualquiera puede comprar de cualquier parte del mundo. Y también les voy a dejar la tienda de Argentina para aquellas personas que sean de acá, así se les hace más fácil pedir directamente de ahí. Sin nada más que decir entonces, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.